Perfecto. ¿El sonido bien? ¿Me oís todos bien? ¿Sí? ¿Muy alto, muy bajo? ¿Todo bien? Vale. A ver qué tal vamos de tiempo. Tarde, ¿no? Tenía que empezar a media, vamos 10 minutos tarde, así que yo creo que empiezo ya, ¿verdad? Si no me decís nada. Bueno, pues en principio muchas gracias por venir. La verdad es que había un montón de charlas interesantes. Yo, por ejemplo, quería ir a la React, porque creo que todos hemos venido aquí a aprender, ¿no? Y pues somos desarrolladores, hacemos aplicaciones web, hacemos aplicaciones para el móvil, y las tecnologías que os voy a enseñar aquí igual os parecen un poco extrañas. Dirán, ¿para qué nos enseñas esto si no lo voy a usar en mi vida? Y el caso que quiero aportaros aquí es que yo creo que sí que usaremos algunas de estas tecnologías. No todas, pero algunas. Puede que en el futuro, dentro de 10 años o 15, os toque programar para ellas. Entonces, lo que os digo, esto son tecnologías más a largo plazo. Le he titulado Tecnologías de la ciencia ficción. Mi nombre es Asier Marzo y vengo de la UBNA, en concreto del futuro UBNA Lab, que será un laboratorio de dispositivos interactivos. Y en esta charla voy a hablar de dos cosas. En realidad os he engañado porque he dicho tecnologías de la ciencia ficción. En concreto voy a hablar de una tecnología de la ciencia ficción, que es la levitación acústica. ¿Por qué? Porque creo que es la más aplicada a nuestro campo, siendo nuestro campo el desarrollo de aplicaciones, bien sea para web, para móvil o para otro tipo de dispositivos. Y además también os hablaré de dispositivos interactivos. No de los dispositivos interactivos actuales, sino de los que se están desarrollando actualmente y que puede que dentro de unos años nos toque desarrollar para ellos. Esto lo haré además dentro del contexto del UBNA Lab. Como ya os comentaré, el UBNA Lab es un futuro de laboratorio de dispositivos interactivos en el que combinamos un poco todo. Pues combinamos la computación, la informática, la física, un poco todas las ingenierías para desarrollar dispositivos interactivos nuevos. Vale, volviendo un poco a la levitación acústica, me gustaría que pensarais en la levitación acústica como una mano creada de sonido que puede agarrar partículas y moverlas en medio del aire, ¿vale? Es una herramienta, es algo que utilizamos para manipular partículas. Y ahora iremos viendo poco a poco pues cómo de grandes son las partículas, cómo de pesadas y cómo esto se puede aplicar a la interacción hombre-máquina. No es un concepto nuevo utilizar sonido para mover partículas. Ya desde la época medieval, este es un manuscrito en el que dicen que si se ponen 300 personas alrededor de una piedra y todos tocan las trompetas y los tambores a la vez, la piedra subirá arriba de la colina. Por supuesto, esto no tiene ningún sentido porque lo que vamos a ver es que la energía que se necesita para mover partículas es muchísimo mayor. Hay una frase de un inventor y es que aunque tú tuvieras 10.000 niños gritando a todo volumen, la energía que generan no sería suficiente para iluminar una bombilla, ¿vale? El sonido conlleva o transmite muy poca energía a las partículas. Entonces, viendo esto, os presentaré uno de los primeros proyectos que hicimos, que era utilizar ultrasonido para dibujar en diferentes medios artísticos. Como veis aquí, por ejemplo, tenemos arena, arriba hay un emisor de ultrasonidos y este emisor puede dibujar en la arena. Además, puede dibujar varios trazos a la vez y con diferentes presiones. Claro, como es un sistema informático, pues también puede copiar lo que nosotros hacemos o podemos tener un colega que pinta a la vez que nosotros. Como digo, lo que tiene de ventaja el ultrasonido es que puedes controlar muy bien la presión que ejerces y que puede actuar en otros medios. Puede actuar en arena, aquí por ejemplo tenemos leche con tinta, aquí es una solución jabonosa, y como veis, dependiendo de la fuerza que ejerces, haces diferentes efectos. O generas burbujas, o explotas las burbujas, o mueves bolos de burbujas. Entonces, muchos, después de enseñaros esto, os estaréis preguntando, joder, el ultrasonido no al final es como aire que sopla, ¿no? Si veis, si os enseño este proyecto diréis, oye, aquí es pues soplo con una pajita y hago lo mismo. Y me gustaría deciros que hay una diferencia muy importante entre el aire y lo que nosotros llamamos sonido, ¿vale? Si hablamos de sonido, la gente entiende amplitud. Cuando digo amplitud es lo ruidoso que es el sonido, mucha amplitud, muy ruidoso, poca amplitud, muy poquito, ¿vale? Frecuencia es el tono. Mucha frecuencia es muy agudo, poca frecuencia es muy bajo. Y el concepto más importante para nosotros aquí, y es un concepto muy difícil de entender, es la fase, ¿vale? La fase es cuando tenemos varias ondas, o si queréis cualquier señal que se repite, cualquier señal periódica. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo del canon, ¿verdad? Un canon son diferentes instrumentos tocando la misma canción. Entonces digo, si es la misma amplitud, la misma frecuencia, ¿qué es lo que cambia? Cambia el momento en el que han empezado a tocar, ¿vale? Y esto para nosotros es la fase. Veréis que nosotros tenemos un montón de altavoces, y cuando digo un montón son 200, por ejemplo. Todos están emitiendo una onda sinusoidal, es decir, un tono puro,
de la misma amplitud y la misma frecuencia, lo único que cambiamos es la fase, ¿vale? Es decir, que cuando un altavoz está emitiendo la parte alta de la fase de esta sinusoidal, otro igual está emitiendo la parte baja. Al final, que todos están emitiendo en diferentes tiempos, ¿vale? Y esto es lo que genera un poco cuando tienes ondas interferencias. Si tiramos dos piedras en un estanque, generan ondas, ¿vale? Pero estas ondas van hacia arriba y hacia abajo y a veces interfieren constructivamente, onda con onda, cuando están en fase van hacia arriba, o a veces interfieren destructivamente. Si están fuera de fase las ondas, se cancelan y no hay movimiento, ¿vale? En este sentido, me gustaría presentaros el sonido como si fuera la luz. Nosotros vamos a trabajar con hologramas de sonido. Es un concepto un poco extraño, y ahora os lo iré explicando poquito a poco, pero sí que sois familiares con el concepto de holograma de luz, ¿verdad? Holograma de luz es, tenemos una superficie 2D, un plano, por ejemplo, y somos capaces de generar un campo de luz tridimensional, ¿vale? Esto es el concepto holográfico. De una dimensión menos podemos generar un campo de una dimensión más, ¿vale? El ejemplo más claro, pues de 2D generamos algo 3D. ¿Cómo se hace esto? Con las interferencias de fase, ¿vale? Cada puntito del holograma, del plato holográfico 2D, va a emitir una onda y calcularemos las fases para que interfieran y creen este campo 3D. Ya os he dicho, nosotros no vamos a utilizar luz, sino que vamos a usar sonido. Y en concreto vamos a usar ultrasonido, ¿vale? Sonido más allá de la frecuencia audible. Entonces muchos me preguntaréis, ¿y para qué haces esto, no? ¿Para qué generas hologramas de sonido si no los puedes ver y en nuestro caso ni siquiera los podemos oír? Y la respuesta es que utilizaremos el sonido para mover las partículas, ¿vale? El sonido es una onda mecánica, quiere decir que transfiere energía. Y esto lo notáis si habéis estado en la playa y viene una ola, ¿verdad? La ola se empuja. Si estáis en un concierto y la música está muy alta, el pecho os vibra, ¿verdad? El sonido lleva energía mecánica. Entonces utilizaremos estos hologramas de sonido para manipular las partículas. Veréis que esto es una simulación, cada uno de estos circulitos es un altavoz pequeñín, de 1 centímetro de diámetro, solo cambian el color representa la fase, ya os he dicho que siempre emiten con la misma amplitud y la misma frecuencia, y arriba tenéis una representación del sonido, ¿vale? Son las zonas de alta intensidad. Veréis que este holograma de sonido se parece a dos dedos que atrapan la partícula y la mueven, ¿vale? Entonces, si creamos este holograma de sonido, ya os digo, esto es la simulación, podemos moverlo y girarlo, y cuando vamos al mundo real, no se ve, pero si ponemos una partícula, el sonido puede manipular esta partícula. Sí que me gustaría destacar que aquí el sonido no está simplemente empujando la partícula, sino que está atrapándola desde todas las direcciones, ¿vale? Crea, por así decirlo, un agujero negro de sonido. Todas las partículas van atraídas hacia ahí. Entonces, esto quiere decir que el dispositivo funciona poco abajo, pero también funciona poco arriba o en cualquier dimensión. Entonces, esto es lo que se llama rayos tractores. Rayos de cualquier tipo de energía que son capaces de atraer una partícula hacia la fuente del sonido. ¿Vale? ¿Cómo funciona? No me voy a meter en mucho detalle, pero la forma más sencilla de entenderlo es con ondas estacionarias. Si pensáis en la guitarra, en la cuerda de una guitarra, las he puesto ahí arriba, si la pudiéramos ver en un instante de tiempo, o la pudiéramos ver vibrando, verías que tiene zonas que sí que es verdad que vibran mucho, que van hacia arriba y hacia abajo, pero hay zonas que llamamos nodos. Y estos nodos son puntos en la cuerda que no se mueven, ¿vale? Aunque la cuerda en general tenga puntos que van hacia arriba y hacia abajo, hay puntos que llamamos nodos que no se mueven. ¿Por qué? Porque las ondas ahí interfieren destructivamente. Entonces, nosotros no tendremos una cuerda, no tendremos una entidad unidimensional, ¿vale? Sino que trabajaremos en el espacio 3D. Generaremos una onda estacionaria en 3D. ¿Cómo? Pues con el dispositivo que tenéis a vuestra izquierda. Simplemente hay un montón de altavoces chiquititos que emiten ondas hacia abajo y abajo tenemos un montón de altavoces que emiten ondas hacia arriba. Esto crea una onda estacionaria. Os he representado el campo alado en el que las zonas brillantes son zonas de alta intensidad, es decir, si pudiéramos oír el sonido serían zonas muy ruidosas, aunque ya os he dicho, no podemos oírlo, y las zonas oscuras son zonas de baja intensidad, son los nodos, son las partes donde el aire no está vibrando. Las partículas, por definición, van a ser empujadas hacia estos nodos, y aquí os pongo en el centro una representación un poco más clara. Es bastante intuitivo entender las flechas azules, ¿verdad? Lo que os he dicho, las partículas van empujadas de las zonas de alta intensidad a las de bajas, o en general el concepto general de la física que las partículas van a buscar la zona de menor energía, ¿vale? Las flechas azules son fáciles de entender. El problema es cuando la gente me pregunta ¿y por qué las partículas no se caen lateralmente? Las flechas verdes que tenemos ahí. Esta es lo que llamamos gradientes de velocidad y son un poco más difíciles de entender. Aunque no sepáis física, también se ven las ecuaciones. La parte azul explica las flechas azules y la parte verde explica las flechas verdes. Como podéis ver, ocupa más espacio, es más difícil de explicar. Pero que sepáis que siempre que tengáis
campos acústicos curvados, al final las zonas de alta intensidad son como elipses, ¿vale? Y la partícula está un poco como atrapada en estas elipses, ¿vale? Y va a querer ir a la parte más estrecha. Si la partícula se va hacia la derecha, si la empujamos hacia la derecha, el campo acústico la va a empujar hacia el centro. ¿Por qué? Porque tenemos estas fuerzas verdes, que llamamos, que son las más difíciles de entender. Ya os digo, tampoco quiero que las lleguéis a entender, supongo que las azules sí que las entenderéis, las verdes son un poquito más complicadas, pero que sepáis que están. Entonces, se pueden usar más cosas que una onda estacionaria. De hecho, el primer vídeo que os he enseñado no usamos una onda estacionaria, utilizamos lo que llamamos el twin trap, que son 2 dedos de alta intensidad, ¿vale? Como aquí, y esto también puede atrapar la partícula. Existen más hologramas acústicos, ¿vale? Existen más formas tridimensionales del sonido que pueden atrapar partículas. Este, por ejemplo, es claro, son 2 dedos que atrapan la partícula. Este es como un tornado de alta intensidad, ¿vale? Y la partícula queda atrapada en el centro, donde no hay intensidad. Y esta yo creo que es la más intuitiva, que le llamamos botella, ¿vale? Botella, ¿por qué? Porque es sonido de alta intensidad, pero en el centro está hueco, ¿vale? Entonces la partícula queda atrapada en la parte menos ruidosa. Lo que digo, alta intensidad rodeando la partícula por todas partes. Vale, ahora estaréis preguntando, ojo, esta tecnología pinta muy bien, pero ¿cuáles son las limitaciones, ¿no? ¿Cómo son los objetos de grande? ¿Cómo de rápido puedo moverlas? Y aquí la pregunta más importante es ¿cuál es el tamaño máximo? Y os diré que depende de la frecuencia que utilicéis. Dada una frecuencia y un medio, como puede ser el aire, tendréis la longitud de onda. Por ejemplo, si utilizamos 40 kHz en aire, la longitud de onda es 8,6 milímetros. Las partículas nunca pueden ser más grandes que la mitad de la longitud de onda. O bueno, hablando concreto, si trabajamos en aire con 40 kHz, las partículas no pueden ser más grandes de 4 milímetros, ¿vale? Sí que es verdad que podemos reducir la frecuencia, aunque es difícil porque empezaríamos a oír el sonido y es un sonido súper ruidoso, todos nos quedaríamos sordos si entramos en frecuencia audible, y además se pierde energía, ¿vale? Cuanta más frecuencia, más energía. Esto lo veis con la luz, ¿no? Al final, las luces visibles tienen menos energía que la luz ultravioleta, que puede causarnos cáncer, y estas a su vez tienen menos energía que los rayos X, y estas a su vez menos energía que los rayos gamma. El sonido pasa lo mismo, ¿vale? Cuanta más frecuencia, más energía, y más fácil es levitar. Por eso os diría esto, que es sencillo escalar hacia abajo, en el sentido de que es sencillo manipular partículas mucho más pequeñitas, ¿vale? Cuando hablo más pequeñitas hablo del tamaño de una bacteria grande, por ejemplo, 50 micrómetros, pero es súper difícil ir hacia arriba, ¿vale? Podemos levitar igual partículas de 1 centímetro de diámetro, pero es imposible ir más hacia arriba. Otra pregunta es cómo de pesadas pueden ser las partículas, ¿vale? Y aquí os diré que no depende del peso total, sino depende de la densidad. ¿Por qué? Porque esta fuerza acústica es proporcional al volumen. El peso también es proporcional al volumen, entonces al final solo te queda la densidad. Y os diré un poco, por poner datos concretos, que con un levitador normal, que es de 10 vatios, uno que es portable, podemos incluso usarlo con baterías, no hay ningún problema en levitar cosas de hasta 2,6 gramos por centímetro cúbico, ¿vale? Esto incluye líquidos, por ejemplo, el agua tiene 1 gramo por centímetro cúbico, la mayoría de las cosas biológicas, cualquier insecto, cualquier cosa que pilléis por ahí biológica, va a tener menos o alrededor de 1 gramo por centímetro cúbico. Y, por ejemplo, el aluminio entra un poco dentro de este rango. Si ponemos más potencia, podríamos ir a los 8 gramos por centímetro cúbico, por lo tanto, tendríamos más variedad de materiales. ¿Qué se puede levitar? Y aquí es la gran ventaja de la levitación acústica, porque muchos me diréis, joder, pues uso imanes, ¿no? Con imanes tengo mucha más fuerza y puedo levitar cosas más grandes. Pero con imanes solo podéis levitar otros imanes o cosas ferromagnéticas, ¿vale? Mientras que con levitación acústica, cualquier cosa que tenga suficiente contraste con el aire, y por suerte casi todos los materiales que busquemos son muy diferentes al aire, podremos levitarlos, ¿vale? Esto incluye pues, líquidos, gases pesados, ¿vale? Dentro del aire, que es un gas, podemos levitar otro gas si es más pesado, insectos, comida, metales, plásticos. Y una cosa muy importante es que aquí veremos muchos ejemplos donde el medio de propagación es aire, pero el sonido también viaja por el agua y puede viajar por nuestro cuerpo, ¿vale? O sea que podríamos levitar partículas dentro del agua y también dentro de nuestro cuerpo. ¿Para qué se usa la levitación? No es una tecnología nueva, ¿vale? Ya desde los 70 la NASA está investigando un poco en esto y hay algunas aplicaciones, por ejemplo, en espectroscopía. No me voy a meter en detalle, pero espectroscopía es una técnica en la que tú coges una muestra, por ejemplo, sangre, y queremos ver si tenéis cierta enfermedad. Cogemos una gota de sangre, la ponemos en una plaqueta de microscopio y la iluminamos. ¿La iluminamos con qué? Pues con diferentes tipos de radiación, por ejemplo, con infrarrojos, con rayos X, dependiendo del tipo de espectroscopía, utilizaremos diferentes radiaciones, ¿vale? Y analizamos lo que se refleja y lo que pasa a través. ¿Cuál es el problema?
que aunque creamos que no, esta placa de microscopio siempre afecta a nuestras medidas, ¿vale? Decimos, esta placa es transparente a la luz visible, pero no es transparente al infrarrojo, por ejemplo, y además no es neutral. La placa, aunque sea de cristal, va a reaccionar un poco con nuestra sangre. Entonces, una de las aplicaciones más normales de la levitación acústica es tú coges la muestra, en vez de ponerla en un soporte, la levitas en medio del aire y cuando haces espectroscopía, toda la radiación reflejada o que atraviesa va a ser de la muestra. Este es otro ejemplo, y este ejemplo la levitación no pasa en aire, sino que se hace en agua y en partículas mucho más pequeñitas, ¿vale? Y es utilizando los patrones que crea el sonido. Si tenemos sonido emitido de varias direcciones, crearán una especie de grid uniforme, ¿vale? Un array. La separación entre las partículas va a ser la longitud de onda. Aquí veis que son partículas muy chiquititas, de 50 micrómetros, y son células madre, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué utilizamos el ultrasonido para hacer un patterning de las células? ¿Para qué las hacemos en array? Porque sí que es verdad que ahora hay mucha investigación con células madre. Las células madre pueden evolucionar a otros tipos de tejido. Por ejemplo, se pueden volver músculos, se podrían volver retina, ¿vale? Pero dependen mucho del entorno. Es decir, si tú coges un cacho de células madre y lo pones, no va a hacer nada, ¿vale? Tienes que ponerlas de cierta forma específica, hacer un arrangement para que éstas se conviertan. Entonces, una forma muy sencilla es utilizar el ultrasonido para hacer este patterning en el array, ¿vale? Si no, imaginaros, sería bastante costoso coger estas células y ponerlas una a una dentro de la placa, de esta forma. ¿Vale? Luego, sí que en las charlas, vale, pues me gusta venir a hablaros y también me gusta que la gente se pueda involucrar. Entonces, si queréis un poco empezar con esta tecnología, hay un movimiento que estamos empezando que es Direct from the Lab, y es la idea de que toda la investigación que hacemos la sacamos en forma de instructables, ¿vale? En forma de instrucciones que tú puedes a internet, las sigues paso a paso y construyes, no diría el mismo dispositivo que usamos en el laboratorio, ¿vale? Porque puede que sea muy caro o puede que sea muy complejo, pero sí que construís una versión pequeñita y funcional, ¿vale? Entonces, esto es un proyecto en desarrollo. Podéis ir a esta web que todavía está en construcción y he puesto estos 3 ejemplos, ¿vale? Que son levitadores acústicos un poco simplificados. Ahora os los voy a enseñar un poquito. Pero ya digo, la idea sería que todos los proyectos de investigación que se pueda hacer, habrá algunos que no, que sean muy caros o muy peligrosos, ¿vale? Pero todos los que se puedan hacer intentaremos sacar este tipo de instrucciones. Entonces, este es un ejemplo, este es un rayo tractor acústico. Aquí hay un ejemplo, eso atrapa la partícula. Ya os digo, pues se enseñan circuitos y utilizan técnicas muy maker, por ejemplo, de impresión 3D y de cortadoras láser. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay una ventaja de esto, ¿no? Al final descubrimos que este dispositivo era súper sencillito de hacer, era bastante barato. Cuando digo barato, pues los componentes los puedes conseguir por 50 €, tampoco es que sea muy barato, pero sí que nos permitía ir a diferentes escuelas y utilizarlo como proyecto para enseñar a los alumnos pues un poco de electrónica, un poco de sonido, un poco de Arduino, ¿vale? Y es uno de los proyectos que hicimos, no solo este, sino un montón. Íbamos a los institutos o a los colegios y les damos los materiales, les explicamos cómo funcionaba y ellos poquito a poco pues montaban su rayo tractor. ¿Cuál es el problema y qué no me gustaba de esto? Que si me preguntas, ¿para qué sirve un rayo tractor como este de aquí? Yo os diría, para nada, ¿vale? Es un juguete un poco sofisticado. ¿Por qué? Porque las partículas que puede levitar son muy ligeras, solo puede levitar el plástico este blanco, que es muy ligero. Por eso, hicimos el siguiente proyecto, ¿vale? Que es un levitador con un poco más de potencia. Y este levitador puede levitar casi cualquiera de las muestras, menos metales pesados que encontréis por casa. Simple acoustic levitator. ¿Vale? For more Café, information, agua. check the video description. Esto es ketchup. It can levitate liquids. Esto es una hormiga, no os solids. preocupéis, está totalmente bien. Hay unos estudios de que el ultrasonido So no afecta a let's las get hormigas. ¿Ves? started. Se escapa. First of all, 3D print the attached file without Tendríamos que haber support. puesto una avispa, ¿verdad? Si Clean nadie the se queja. base using a file. Y lo que os digo, pues siempre And drill utilizando 2 impresión holes at 3D, the sides. utilizando arduinos y utilizando componentes electrónicos muy sencillitos. Now, Ahora, me gustaría decir, joder, pero todo esto que nos enseñas, ¿qué tiene que ver, ¿no? Con la interacción hombre-máquina, con el desarrollo de aplicaciones? Y es porque me gustaría enseñaros cómo la levitación acústica se puede utilizar en el mundo de los displays, ¿vale? Vamos a utilizar las partículas levitantes como si fueran píxeles o voxeles que representan información. Entonces, la forma más sencilla es con un solo voxel, es decir, tenemos una partícula y esta partícula representa una trayectoria. Y bueno, pues la podemos mover con el dedo o podemos hacer que la mueva el ordenador. Si utilizamos más de una partícula, podríamos, por ejemplo, generar diferentes tipos de gráficos.
Vale, si me preguntáis, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué no utilizamos el ordenador o un display 3D? Básicamente, lo único que vimos de estas visualizaciones es que a la gente le llaman la atención, ¿no? Si ven hay unas partículas levitando que representan datos, igual en principio pues los datos no le interesan mucho, tasa de desempleo a lo largo de los años, ¿no? Pues paso de esto. Pero si ven hay cosas que están flotando, al menos de momento, esto luego igual pierde su factor wow, de momento pues, oye, ¿esto qué es? Se acercan y luego descubren, pues mira, las bolitas se mueven y representan datos. Entonces es la única ventaja que descubrimos de esto, ¿no? Que pues tenía un factor wow que la gente se acercaba. Pasando en vez de a tener un array plano de partículas, podíamos ponerlas en vertical y utilizarlas un poco de pantalla. Pantalla, nuestra idea era proyectar aquí, aunque como veis todavía es una pantalla bastante dispersa. Vale, era sin más, pues pasitos que íbamos dando de las gráficas sencillas a la pantalla. Esto es una cosa, cuando empezamos a mejorar la tecnología de la levitación acústica, lo primero que queríamos hacer un guante de levitación, ¿no? Y esta es la idea que teníamos. Un guante que llevas y pues levitar diferentes objetos pequeñitos. ¿Cuál es la realidad? Este es el guante, ¿vale? Y las partículas que puedes levitar son muy ligeras, son las bolitas estas. Pero bueno, pues con lo que nos permitía la tecnología, esto ya tiene 2 años, yo creo que es bastante antiguo ahora, hemos mejorado mucho, podría ser más plano, más potente, pero bueno, pues mira, vamos a hacer que en el futuro sea más potente, será más pequeño. Esto nos permitirá, esta tecnología, este prototipo nos permite estudiar qué tipo de maniobras podría una persona realizar con estos guantes levitantes. Es decir, si hay una partícula en la mesa pequeñita, por ejemplo, polvo, un componente electrónico que es muy difícil coger con los dedos, puedo cogerlo con este guante levitante, puedo pasarme una partícula de una mano a otra, puedo combinar 2 partículas en la misma mano. Entonces, estudiamos un poco las maniobras que se podían hacer. Este vídeo es un desastre, ¿vale? Porque tiene como 8 a la vez. Entonces, lo que os he dicho, capturar de la superficie, mover la partícula, transferir de una mano a otra y combinar. Igual, fijaros en el que más os guste y hacerle caso a ese, porque si no es imposible mirar todos a la vez. Vale, una de las cosillas, o igual lo único que me gustó de este proyecto, es que hablamos mucho de movimiento, y es movimiento que tú puedes hacer con la mano. Si tú mueves la mano, la partícula se va a mover con tu mano, pero también el ordenador puede mover la partícula. ¿Cómo? Pues un poco calculando y controlando qué emite cada altavoz, ¿vale? Entonces, lo que os digo, cuando hablo de movimiento, hay movimiento que tú haces con la mano y movimiento que el ordenador puede hacer con la partícula. Entonces, si combinamos estas dos cosas, si por ejemplo hacemos que el ordenador aplique el movimiento opuesto que tú haces con la mano, veréis que la partícula queda estabilizada, ¿vale? Tú aunque muevas la mano, la partícula está fija respecto a un punto de referencia. Desde este ángulo no se ve muy bien, pero luego lo enfocaremos desde arriba. ¿Ves? Aunque movamos la mano, la partícula permanece en el mismo sitio. Y es por esto, porque combinamos el movimiento de la mano con el movimiento que puede hacer el ordenador de la partícula. Bueno, cuando empezamos a mejorar la tecnología, allá en Reino Unido, y es un poco un proyecto que me he traído aquí, empezamos el proyecto Levitating Atoms, ¿vale? ¿Y qué es la idea del proyecto Levitating Atoms? Es hacer displays en el que los objetos 3D están formados por un montón de partículas chiquititas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del perro. Este perro sería de tamaño real y estaría hecho por un montón de estas partículas blancas, ¿vale? ¿Qué tiene de ventaja? Que varias personas lo pueden observar desde diferentes puntos de vista, que son partículas que existen realmente, por lo tanto, la iluminación es coherente con ellas, ¿vale? Da la sensación de que existe de verdad, porque existe, además, las partículas se pueden tocar, ¿vale? Por lo tanto, es un display tangible. Entonces, el reto de este proyecto era un poco pasar de lo que tenéis en vuestra izquierda a lo que está en la derecha. ¿Cómo de lejos hemos llegado? Pues bueno, ya veréis que el perro no está, pero bueno, poquito a poco vamos haciendo nuestras cosas. Aquí eso, hay 12 partículas que forman un icosaedro y empiezan a girar. Están en mitad del espacio, pero también es muy sencillito hacer que las partículas leviten encima de una superficie, ¿vale? Este es el dispositivo que utilizamos, simplemente son 16 por 16, es decir, 256 altavoces chiquititos arriba y abajo, ¿vale? Y lo que os digo, pues se puede controlar sobre una superficie. En mitad del aire, por ejemplo, aquí estas partículas están levitando en mitad del aire. Y la idea sería eso, utilizarlo para displays. Aquí os pongo pues el típico ejemplo del cubo. Sé que parece un poco pues cutre, pero bueno, todos los displays empiezan así. Si vais hace 30 años y veis las demos que se hacían de 3D, pues suele ser eso, un cubo girando. Entonces nosotros tenemos el cubo y poco a poco a ver cómo de lejos podemos llegar.
bueno, como son cosas tangibles, lo guay es pues, que puedes aplicarles otras cosas. Aquí, por ejemplo, les hemos atado hilos. Por lo tanto, esto se podrá usar para fabricación, es otra de las cosas que queremos hacer una impresora 3D que va fabricando los objetos agregando diferentes partículas y pues puede haber objetos un poco más tangibles. Aunque no se vea muy bien, hay un cacho de tela con un agujerito y el hilo va a pasar por el medio. ¿Vale? Todo esto era de levitación. Al final veis que he desembocado un poco en los displays, en los dispositivos interactivos, y ahora muy rápidamente me gustaría hablaros de esto, de el UBNALab. Como os digo, el UBNALab es un laboratorio de dispositivos interactivos, todavía no está creado, pero confío que dentro de un año, en vez de venir a hablaros y a daros la brasa, pueda realmente, o vosotros podáis venir a la uni y podáis probar estos dispositivos, ¿vale? Siempre intento defender eso, hablar está muy bien, pero las demos es lo que más me gusta, ¿vale? Entonces, esto es un laboratorio de la UBNA. ¿Y cómo os voy a presentar los dispositivos interactivos? Pues vamos a hacer muy rápido, ¿eh? Ya os digo, creo que vamos un poco mal de tiempo, tampoco mal, pero bueno, intentaremos ir rápido. Entonces, veremos que es un dispositivo interactivo. Hablaré del ciclo de vida, porque ahora os veréis, os voy a enseñar unas cuantas tecnologías y me diréis, joder, pero si estas tecnologías yo no las veo nunca, ni las voy a programar. Y es porque, vale, muchas no sirven de nada, muchas no tienen potencial, no pueden escalar, son muy caras, pero también es porque el ciclo de vida de los dispositivos interactivos es muy largo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Desde que alguna universidad o algún grupo de investigación hace un prototipo hasta que sale al mercado, puede que pasen 30 años o más, ¿vale? Entonces, intentaré analizar un poco las tendencias de los dispositivos interactivos. He intentado clasificarlas, aunque la clasificación no es muy buena, me he dejado algunos, y veremos displays, fabricación, móviles, realidad virtual y wearables, que son pues, los llevables, ¿vale? Para que nos aclaremos el reloj de Apple, por ejemplo. Y luego, pues, las conclusiones. Entonces, si os pregunto dispositivo interactivo y sois un poco técnicos, la gente empezará a hablar de input y output, ¿vale? Entrada y salida. Tenemos dispositivos de entrada, como puede ser el ratón, el teclado, la cámara web, y tenemos dispositivos de salida. El dispositivo de salida más claro para nosotros, el monitor, ¿vale? Saca información hacia afuera. Pero bueno, hay otros, la impresora también podría ser, displays 3D, el proyector, y luego hay dispositivos que acoplan entrada y salida, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, la pantalla multitáctil. Sí que preguntaréis, entrada-salida, y pensaréis, pues entrada-salida con quién, ¿no? ¿Quién entra y sale con qué? ¿Qué hay? Entonces, sí que muchas veces hablaremos del usuario, ¿vale? Y hablaremos de la información digital. Y aquí, no sé si veis, pero yo creo que este concepto de entrada-salida fue inventado por gente del hardware. ¿Por qué? Porque está centrado en la información digital. A lo que le llaman entrada está visto desde el punto de vista de la digital, ¿vale? A muchas personas, por ejemplo, en interacción hombre-máquina trabajamos con psicólogos, ¿vale? Es importante entender cómo las personas entienden la visión o ilusiones ópticas, ¿vale? Es interesante aprender eso. Y ellos, por ejemplo, sí que protestan eso, de estos conceptos. Por eso no quiero que se enfadéis, ¿vale? Yo digo input-output porque es lo más conocido y se hace de esta forma, pero que esta visión es un poco centrada en el hardware, ¿vale? Input-output, y aquí parece que el protagonista es la información digital, cuando realmente, pues no, aquí lo importante es el usuario, ¿no? Y lo veo todo desde el punto de vista del usuario. Es un poco más complicado y muchas veces, y ahora actualmente ya no se habla tanto de entrada-salida, sino que se habla más de la realidad y de las cosas virtuales, ¿vale? O digitales. Entonces, puedes tener dispositivos interactivos que estén dentro de este espectro, ¿vale? Ahora estamos en la realidad, ¿no? La realidad, estamos totalmente a vuestra izquierda, o podrías ponerte gafas de realidad virtual y estás totalmente en la virtualidad. Entonces, dentro de este espectro hay un montón de posiciones, como por ejemplo la realidad aumentada, ¿vale? En la que se combina la realidad con lo virtual. Y bueno, pues hay un montón más de clasificaciones. Hay gente que dice que es virtualidad aumentada, dependiendo cuánto de realidad y cuánto de virtual hay, pero tampoco quiero meterme en detalles. ¿Vale? Otra interpretación es esta, que es del MIT, de Hiroshi Ishii, y es un poco habla de Graphic User Interfaces, o GUIs, que son lo que todos estamos acostumbrados, ¿vale? Tenemos una interfaz que nos hace de pasarela al mundo digital, ¿vale? Es como si, imaginaos que el iceberg ese es la información digital, cuando usas una interfaz es como que lo ves por encima, ¿verdad? El océano, un poco la interfaz entre el océano y el mundo real, el océano es el mundo digital, el aire es el mundo real, entonces la información digital se ve como desde afuera, ¿vale? Luego hay otro concepto que es el Tangible User Interfaces, interfaces tangibles, es en el que la información digital está asociada o un dato digital está acoplado a un objeto real que podemos agarrar y mover, ¿vale? Y últimamente se llama mucho el concepto de Radical Atoms, materia programable, materia inteligente, ¿vale? Tiene un montón de nombres, que básicamente es que el display es capaz de formar la materia en nuestro alrededor para que represente los datos digitales,
¿vale? La información esa es de la peli, la imagen es de la peli de Superman. No estamos tan, o sea, no estamos tan avanzados, pero ahora os voy a enseñar algunos ejemplillos. Por ejemplo, para los que no hayáis visto el Reactable, que es el ejemplo más claro de interfaz tangible, aquí, por ejemplo, se utiliza para la música, ¿vale? Tenemos diferentes elementos de un sintetizador y los podemos agarrar y mover para cambiar. ¿Vale? Lo que os he dicho. Hay cosas digitales, como puede ser, por ejemplo, un piano, un amplificador, objetos digitales en el mundo de la música. Los hemos acoplado o hemos imbuido objetos reales con esa información digital, y cuando manipulas el objeto real estás manipulando la información digital. El siguiente salto sería que nuestro display es capaz de cambiar de forma o manipular la materia para representar la información digital. Este es el Inform del MIT, seguramente ya lo habréis visto, aparece por un montón de sitios, y es eso, son 30 por 30 columnas o actuadores lineales que pueden ir hacia arriba y hacia abajo, y pues pueden manipular la materia que hay a nuestro alrededor. Bueno, estas las frases que utilizan ya veis que tampoco es para tanto. Vale, y es lo que os hablaba del ciclo de vida. Todas estas tecnologías que os voy a enseñar ahora muy rápidamente, diréis, ¿y esto para qué si no lo he visto nunca por ahí? Y pues es por esto, básicamente porque esto, por ejemplo, es el ejemplo de las pantallas multitáctiles que se empezaron a desarrollar en el 72 y mucho antes. Yo creo que había otros ejemplos, y sin embargo las hemos visto en productos que usamos o tenemos que programar en nuestro caso 35 años después, ¿vale? Es lo que os digo, que el ciclo de vida es largo. Entonces, lo que he hecho es me he cogido todos los vídeos de las conferencias de interacción hombre-máquina, CHI, UIST y SIGGRAPH. Hay muchas más, pero estas son las más importantes, del 2014 al 2018, y rápidamente he puesto los vídeos con las tendencias. Si hablamos de displays, ¿vale? Esta es una categoría. Creo que los displays, eso, veréis que hay muchos proyectados, displays que levitan y displays que no son rectangulares, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. ¿Vale? Y creo que aquí falta una categoría muy importante, que son los displays volumétricos, displays que se pueden observar desde cualquier diferencia, y ya empiezan a aparecer muchos productos comerciales con bastante buena calidad. Y ya veréis que estos displays no son tan sencillos de programar como un monitor con 3D, sino que tienen sus propias dificultades. Y sí que es posible eso, que en el futuro no muy lejano nos toque programar estos tipos de displays. Vale, me metería con fabricación, me la voy a saltar, es impresión 3D, porque no, tampoco está muy relacionada. Si vamos a móviles, que esto sí que nos interesa, vemos que muchos móviles, y ya los empezaremos a ver, son flexibles, ¿vale? La pantalla se puede doblar, podemos utilizar esto para guardárnoslo en el bolsillo o, por ejemplo, también para interactuar. Y hay una tendencia que es un poco extraña, y es la de que los móviles se podrán desplazar. Si, por ejemplo, lo dejamos en la mesa, se podrá mover. No necesariamente con esta tecnología, ¿vale? Pero sí que hay una línea muy importante de movimiento en el que los móviles se desplazan, ¿vale? Tienen capacidad de movimiento. Si vamos a realidad virtual, veréis que hay mucha investigación en llevar otros sentidos a la realidad virtual, ¿vale? Realidad virtual hasta ahora era solo visual. Hay mucho interés en llevar la parte táctil, ¿vale? Cuando interactuamos, eso, intentar con diferentes guantes o diferentes tecnologías que también sintamos este tacto, ¿vale? Porque es muy importante a la hora de interactuar con los objetos. Entonces, pues hay un montón de diferentes técnicas. Esto, por ejemplo, utiliza drones para empujar al martillo este desde diferentes posiciones. Luego eso, pues le añaden pantallas táctiles. Estos son desarrollos muy sencillitos. Este tiene un giroscopio, entonces tú, aunque gires la cabeza, te va a ejercer fuerza. Puedes notar resistencia. Este es también muy sencillito, darle un poco de sensación.
Y esta es la investigación más curiosa que me ha parecido, y es cómo compaginar varias personas en el mismo espacio físico, haciéndoles creer que están haciendo actividades distintas, pero en realidad están interactuando entre ellos, aunque ellos no lo sepan. Ya veréis eso, que uno cree que está pescando, otra persona cree que está volando la cometa, y en realidad les están engañando y uno está interactuando con el otro. Vale, los wearables o el Apple Watch que todo conoce, y es lo que todos imagines, la pantalla es muy chiquitita, entonces necesitamos formas de expandir esta pantalla, bien sea proyectando alrededor del reloj o sensando los gestos en la periferia del dispositivo. Entonces, pues hay un montón de tecnologías utilizando óptica, electrónica, sonido también, para eso, expandir el área de interacción y de display también. Yo creo eso, que pronto el problema, claro, pues esto es la luz, pero bueno, ya se van viendo poco a poco relojes chiquitillos con proyector y sensación táctil. Vale, luego cuando hablo de wearable, no penséis que siempre son relajes, también pueden ser anillos, pueden ser tatuajes, y últimamente hay una tendencia un poco rara, eso que son robotillos, que en teoría tendrían que ser más pequeños, que van andando por nuestra ropa. Vale, perfecto. Y este es el más curioso que me parecía, que es un robot que te va por la piel y te mira la tecnología. Entonces, para concluir, sí que diría eso, que los dispositivos interactivos actúan como pasarela con el mundo digital, que tienen un ciclo de vida muy largo. Todas estas cosas que os he enseñado, aunque os parezcan raras, algún día puede que programéis para ellas, lo que digo en el futuro, y que en un futuro no muy lejano podréis venirlas a probar a Lubna Lab, ¿vale? Esto es todo. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas, nada, no. No, no te preocupes, no pasa nada. Luego, como vamos a estar en el café, que no creo...